¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Paredón, soy Jorge Hernán Peláez, aquí donde están los mejores empresarios del país. Nuevamente bienvenidos y gracias a toda la gente que me ha escrito a lo largo de la semana en mi cuenta de Twitter o de Instagram. Es igual, @JHPeláez. Voy a comenzar saludando a María Juliana Duque, la periodista encargada de la responsabilidad social. María Juliana, bienvenida, buenas tardes. ¿Cuáles son las historias solidarias de hoy? Hola a todos y bienvenidos a Historias Solidarias. Yo les cuento que estuve en la Fundación FEL, Sonrisas Especiales. En este lugar brindan apoyo terapéutico a niños de bajos recursos con alguna discapacidad. Vean de qué se trata. La Fundación FEL, Sonrisas Especiales, es una entidad que se dedica a brindar programas de rehabilitación integral a niños de bajos recursos. Donde ellos reciben lo que es terapia ocupacional, fisioterapia, musicoterapia, psicología, educación especial. En este momento tenemos también entrenamiento físico y fonoaudiología. En estas instalaciones van a encontrar un espacio amplio, cómodo, muy agradable para ellos. Es un espacio demasiado amplio. Nuestros niños se pueden sentir muy cómodos y además cada una de las sesiones terapéuticas que ellos reciben son personalizadas. Cada sesión es de 45 minutos, donde pasan por cada una de las áreas y pues van a estar muy felices, ya que se respira un ambiente muy tranquilo y muy agradable. La Fundación FEL Sonrisas Especiales nació hace 8 años por Felipe López. Felipe es la inspiración de la fundación, es el nieto de los representantes legales, la señora Luz Estela Vaquero y el doctor Germán Leguizamón, e hijo de la doctora Tatiana Leguizamón y el doctor Mauricio López. Felipe tiene autismo y gracias a él se creó este espacio tan bonito donde se pueden ayudar a niños de bajos recursos que requieran el programa de rehabilitación integral. Tenemos niños no solo con autismo, sino que también hay niños con parálisis cerebral, macrocefalia, microcefalia, mielomeningocele, algunos niños con síndrome de Down, entre otras enfermedades huérfanas. También tenemos niños no solo del municipio de Chía, sino tenemos niños de Cajicá, Zipaquirá, Machetá, Gachancipá, quienes se están beneficiando del programa de rehabilitación. Felicitaciones a la Fundación. Y aquí seguimos aplaudiendo estos proyectos e iniciativas que le apuestan a mejorar la calidad de vida de muchos colombianos. Veamos. Arquitectura para la Reconciliación es un proyecto que busca crear espacios para la paz. Actualmente, más de 350 personas, habitantes de la ETCR Tierra Grande Neceser, están comprometidas con la autogestión y la autoconstrucción de sus propias viviendas bajo métodos cooperativos por ayuda mutua. Estos métodos cooperativos, que si bien han sido altamente eficientes en diferentes partes del mundo, realmente no han sido muy explorados en Colombia, y este es justamente el momento preciso para que exploremos como país más de estos modelos y nos demos cuenta de los beneficios que estos modelos pueden ofrecernos, ya que pueden bajar los costos de la obra hasta en un 40% y generar vivienda digna para personas en condición de vulnerabilidad. La conclusión del proyecto es que se debe luchar por una ley de vivienda cooperativa en Colombia para que cada vez más colombianas y colombianos puedan acceder al derecho fundamental de la vivienda en este país. Y recuerden que seguimos oyendo y escuchando todas las historias que tiene Colombia, porque las buenas acciones también las contamos. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Chao. Gracias María Juliana, y la próxima semana más historias solidarias aquí al Paredón. Ahora voy con Carolina Montoya, la periodista encargada de la sostenibilidad. Carolina, buenas tardes, bienvenida. No hay planeta B. Hola Jorge Hernán, ¿qué tal? Un gusto saludarte en esto que se llama No hay Planeta B, aquí en Al Paredón, en donde están los mejores empresarios del país. Y en esta sección especialmente siempre hablamos de sostenibilidad. Pues hoy les tengo un invitado que va a ser muy interesante para todos ustedes, para los empresarios, para quienes tienen una pyme, porque nos va a hablar sobre el nuevo enfoque de la sostenibilidad, sobre todo para aquellos que sienten que ya han hecho esos cambios tecnológicos necesarios, que ya están transitando un camino, pero que siempre se preguntan cómo ir más allá.
Él es Mauricio Centeno, él es el cofundador y el director técnico de Punto Circular, que es un clúster de profesionales de toda Latinoamérica en temas de cambio climático o en temas un poco más hacia las comunicaciones o bueno, en fin, pueden resolver una cantidad de necesidades que tiene una organización en materia de sostenibilidad, pero con una mirada 360. Que sea Mauricio quien nos explique un poco más. Mauricio, bienvenido a No hay Planeta B y de qué va Punto Circular. Punto Circular es una firma de acompañamiento a industrias y a gobiernos en temas de transición hacia la economía circular bajo un modelo clúster, es decir, como firma hacemos este acompañamiento integrado y dentro del modelo clúster están firmas especialistas en temas como la ciencia de datos, los temas de comunicación hacia la sostenibilidad, tanto corporativa como para la transformación del consumo. Hay especialistas en cambio climático, en resiliencia. También tenemos un grupo experto en agenda ODS, ¿no? Y agenda 2030. Y tenemos como este modelo de acompañamiento donde podemos hacer desde el entendimiento del metabolismo industrial o del proceso, los flujos, etcétera, hasta el poder desarrollar estrategias de comunicación para mostrar lo que se está haciendo en términos de impacto, pero también para transformación del mindset del consumidor o del stakeholder como tal. Entonces es un modelo de consultoría 360, porque lo que vimos es que muchas consultorías se limitan a hacer o estrategias de cambio climático o temas de inclusión social o temas de comunicación y reporte. Entonces, a través de este modelo, lo que podemos hacer es un acompañamiento conjunto y desde el origen crear hojas de ruta donde se vayan articulando o acciones que ya tienen implementadas las organizaciones, ¿no? Y que se tendrían que estar comunicando en términos de impactos o de métricas con toda la visión y toda la estrategia, o crearlas de manera que estén interconectadas con los procesos de innovación, con los procesos de operación, con los temas asociados a cadena de valor y de desarrollo social territorial. Mauricio, pero ¿es posible ser un poco más ambiciosos en términos de sostenibilidad? Comentábamos al principio que cuando ya muchas de las grandes empresas han hecho toda una transición, por ejemplo, en temas de tecnología, han cambiado lo que había que cambiar a raíz de un análisis de los productos o de sus ciclos de vida. En fin, ¿cómo pueden ellos dar un paso más allá, probablemente alrededor o muy cercano, ya tú me explicarás, a ese alcance 3, por ejemplo, de la huella de carbono, o cómo pueden ser más ambiciosos? Hay empresas que hacen su estrategia de sostenibilidad y, digamos, el 90% de las acciones están centradas dentro de las fronteras o dentro de las puertas operativas de la organización, ¿no? Entonces reducen sus emisiones, reducen su consumo energético, hacen algunos procesos de socialización o de conciencia para la organización, o sea, las personas que están dentro de la organización, capacitación, etc. Entonces está pensando de puertas hacia adentro. Esto obviamente mejora sus métricas por la buena gestión y por los impactos que se mitigan, y esto lo comunican. Y muchas veces estas organizaciones dicen, yo ya no puedo hacer mucho más porque ya hice prácticamente todo lo que esté en mis manos, ¿no? Digamos, tecnológicamente ya reemplacé lo que tenía que reemplazar. Hay tecnologías que van a ser más limpias, pero todavía no están listas, entonces todavía no lo puedo implementar. Y se ven como en estos cuellos donde dicen, ya no puedo mejorar mucho más mis métricas. Cuando volteamos hacia la cadena de valor y hacia el territorio de incidencia, vemos que hay un montón de oportunidades que nos están atendiendo. ¿Por qué? Porque están más allá de estas fronteras. Entonces, ahí es donde tener una hoja de ruta cobra muchísimo valor, porque no es solamente la parte operativa, ¿no? No es solamente esta parte del negocio, de ser muy eficientes o muy sustentables, o de empezar a crear como nuevos productos, ¿no? Desde el ecodiseño o desde la reutilización de ciertos insumos, sino poder cambiar completamente el encadenamiento productivo, donde por lo regular 80% de los productores que hacen parte de esta cadena pues son MIPYMES, ¿no? Algunos son operadores logísticos, otros son proveedores de dotaciones, otros son servicios diferenciales que suministran diferentes áreas del proceso. Ahí es donde hay muchas oportunidades. Si analizamos bajo el ciclo de vida ese producto que genera esa gran empresa, estoy seguro que gran parte de los impactos se podrían estar reduciendo y mitigando
desde incluso la extracción de los materiales. Sin duda, esa cadena de abastecimiento o esa cadena de suministros que mencionabas, que es ahora fundamental en toda la gestión de sostenibilidad. Ya no solo hablar de las acciones filantrópicas, por ejemplo, que usualmente ocupan muchos renglones en estos planes de sostenibilidad, sino pues dar ese paso con la cadena de abastecimiento. Y ahí, ¿cuál es el enfoque que podrías recomendar? Hay industrias que tienen una dependencia en el suministro de materias primas de importación altísima, 20-30%. Entonces, primero ahí hay un área de oportunidad porque podrían empezar a desagregar esa importación por materiales que existan en el territorio. Segundo, puede que hoy día no encuentren quién les solucione ese problema porque no hay una empresa local que esté preparada para ello, pero pueden empezar a desarrollar a estos proveedores. Entonces, si haces este proceso de preparar a tus proveedores locales, en el mediano plazo vas a tener una cadena más resiliente que dependa menos de las importaciones, que aproveches mucho más lo que tienes en el territorio o en las cercanías con otras industrias, y vas a tener aliados que van a estar ahí todo el tiempo porque gran parte de su trabajo, ¿no?, está anclado por la actividad de esta gran empresa. Entonces siempre van a ser proveedores aliados más allá de un proveedor que te dé solamente un buen precio, pero hay que desarrollarlos. Si no se apuesta por ese desarrollo, pues bueno, lo que estamos viendo hoy es este problema de volatilidad en los precios. ¿Por qué? Porque los grandes suministradores pues son los de siempre, ¿no?, de China, etcétera, y eso bajo una óptica de cambio climático donde hay procesos de cadenas de suministro rotas. Antes ya pasó con la pandemia, pasa con lo del conflicto de Rusia-Ucrania y más adelante va a estar pasando por el cambio climático, pues obviamente eso no te asegura poder tener un proceso productivo ni sustentable ni rentable. Entonces ahí es donde creo que hay una apuesta fuerte en poder desarrollar. Entonces, desde una óptica de hoja de ruta, lo que estás haciendo es cambiar opero bien, sustentablemente dentro de mis fronteras y hago algunas cosas aisladas por fuera, como dar computadores a La Guajira o hacer algún proceso de incidencia en algún territorio específico que parece más filantrópico, y realmente empiezo a abrir, ¿no?, la lente de mi operación, donde puedo preparar a esos proveedores, donde puedo desarrollar el territorio, incluso ayudar a que se diversifiquen las actividades económicas del lugar donde se está operando, ¿no?, para que haya otro tipo de servicios u otro tipo de industrias de valor agregado, y eso le da mucho más resiliencia a la continuidad del negocio, pensando en un mediano y en un largo plazo. Nos ha pasado empresas que tienen suministradores en Houston, porque allá está la siembra de trigo. Dices, bueno, el cambio climático no te pega a ti en Colombia directamente, en la ciudad donde estás, pero sí le pega a tu suministrador de trigo, ¿cierto? Y además, si no le llegara a pegar a él, le va a pegar a tu cadena de suministro, porque toda la logística entra por los puertos de Santa Marta, Barranquilla, etc., donde está subiendo el nivel del mar todos los días. Entonces, tenemos que empezar a ver desde esa óptica todas estas posibilidades de continuidad del negocio para volverlo más resiliente, pero para eso se necesita una hoja de ruta. Y en esa hoja de ruta entrarán procesos de innovación, de desarrollo de producto, desarrollo de modelo de negocio, de implementación con nuevos actores como son estos productores locales a los que hay que ir desarrollando, procesos de educación, procesos de articulación multisectorial, porque hay que organizar con las autoridades locales ciertas iniciativas, ¿no?, para ir más allá de las fronteras, o incluso temas de financiamiento que se pueden obtener para proyectos de este tipo. Entonces, hoy sabemos que hay muchas líneas de financiamiento o fondos de cooperación internacional que apuntan a temas de inclusión social, de transición justa, cambio climático, y que si nosotros como organización no tenemos un proyecto que esté alineado con eso, pues no podemos acceder a esos recursos. A eso nos dedicamos, a poder hacer todo este análisis, a poder establecer esta ruta para los próximos años, conectar las diferentes áreas de la organización, y además de conectarla para que trabajen juntos y midan esos impactos, también lo puedan comunicar desde el día 1. Él es Mauricio Centeno, el director técnico de Punto Circular, y con él vamos a seguir conversando dentro de 8 días, porque esta conversación realmente nos da muchas luces sobre la gestión de sostenibilidad corporativa y bueno, sobre cómo seguir en ese cumplimiento de la Agenda 2030 y aportar siempre más al desarrollo de nuestros países y de nuestra región. Nos vemos entonces en esto que se llama No hay Planeta B. Mauricio, gracias, pero continuamos la conversación en 8 días. Chao. Gracias, Carolina, y la próxima semana más historias solidarias con María Juliana también, con Carolina Montoya, el tema de la sostenibilidad. Viene la hora de la primera pausa y ya regresamos aquí al Paredón con los mejores empresarios del país. Ya venimos.
Bueno, y vamos a hablar de movilidad eléctrica. Andrés Jaramillo, el CEO de VG Mobility, nos atiende a esta hora y quiero comenzar preguntándole exactamente qué es este tema de la movilidad eléctrica y a quiénes afecta en su empresa y en su industria. Andrés, bienvenido. Nosotros estamos trabajando en los temas de movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica es, digamos que, lo que se está poniendo de moda hoy en el mundo, no porque sea de interés de las personas montarse en un vehículo eléctrico, sino porque eso mejora el medio ambiente y mejora la calidad de vida de las personas. El tema de la movilidad eléctrica no mejora el tráfico, no acaba los trancones. El tema de la movilidad eléctrica lo que hace es mejora la calidad del aire, acaba con el ruido y mejora la salud de las personas. Y eso es el impacto grande que tiene todo el tema de movilidad eléctrica. Según diferentes expertos, el uso del vehículo eléctrico es ambientalmente sostenible, pero la fabricación no lo es tanto. ¿Qué opinan ustedes de este fenómeno en donde la fabricación de vehículos híbridos y eléctricos todavía no es ambientalmente sostenible? Un vehículo eléctrico realmente tiene muchas condiciones ambientales. Hay cuestionamientos sobre los temas de las baterías, pero las baterías hoy ya se pueden reciclar y tienen además una segunda vida. Una batería que no le sirve a un vehículo eléctrico sirve para almacenamiento de energías, y en lo que estamos viviendo hoy con energía solar, con energía eólica que hay que almacenar, las baterías sirven perfecto para eso. Pero además un vehículo eléctrico tiene un 30% menos de mantenimiento y eso hace que aceites, consumibles, muchos de los temas que se utilizan en un mantenimiento de un vehículo eléctrico ya no van a existir. Entonces se cambian unas cosas por otras, pero es menor el impacto. Hablemos un poco del usuario, Andrés. ¿Qué recomendaciones dan ustedes a los usuarios finales de vehículos eléctricos? Bogotá es una ciudad que hoy tiene la flota de buses eléctricos más grande del mundo fuera de Chile. Eso es un impacto grande que la gente no conoce, seguido por Chile. Chile en un par de meses se le va a pasar a Colombia, o Santiago de Chile se le va a pasar a Colombia y va a tener un impacto. ¿Qué encontramos nosotros? Hay como dos tipos de vehículos eléctricos. Los buses, que los utilizan los usuarios y nadie sabe que se está montando en un bus eléctrico y que está teniendo beneficios para su salud y que está dejando de respirar aire contaminado. Y los automóviles, que digamos están siendo utilizados para evitar un tema de pico y placa. El día que encontremos ese equilibrio, encontremos que esto es un beneficio para todos, sería ideal para los usuarios. Bueno, uno de los alcaldes de Colombia recientemente le puso una fecha límite a la venta de vehículos por combustible y va a poner una fecha en donde a partir de ahí queda prohibido. ¿Usted cree que es posible que otros alcaldes de otros municipios también cojan la misma línea o cómo ven ese fenómeno? Todos los países hoy tienen una política de movilidad eléctrica y tienen unas fechas 2030, 2040, 2050 y están siendo súper agresivos en ese cambio a ese tema. ¿Qué pasa con la movilidad eléctrica? No es solo el vehículo, es que toda la red y que toda la disponibilidad de energía que tenemos sea capaz de cargar. Si hoy llegan al edificio donde yo vivo, al edificio donde usted vive, y todos tienen un vehículo eléctrico y lo conectan al tiempo, no pueden prender los televisores. Entonces tenemos que trabajar en eso y por eso es un ecosistema distinto. Hablemos de la fuente de donde se alimenta la batería del vehículo eléctrico. ¿Cómo está el estatus en Colombia actualmente de las fuentes? Colombia tiene una característica y es que el precio de la energía tiene el mismo costo a cualquier momento. Eso va a cambiar a futuro, digamos que las horas de más alta demanda va a haber un precio distinto y eso permitirá que la movilidad eléctrica tenga otros beneficios. Si yo cargo de noche, que es donde uno cree que hay más consumo pero hay menos consumo, pues voy a tener mejores precios y voy a poder optimizar el uso de la energía que está generando el país. Algo indudable es que ustedes están metidos en el problema de la matriz energética, muy sonado en los medios recientemente. ¿En qué se impacta la industria de ustedes el tema de los cambios que quiere hacer el gobierno en temas de matriz energética y si los automóviles del futuro harán parte de este tema? Colombia hoy está más o menos en un 75% en generación de energía hídrica. Eso digamos que es muy positivo y es muy bueno como generación de energía limpia y eso digamos que es muy interesante. ¿Qué está pasando en Colombia? Colombia también está trabajando muy fuerte en el tema de energía eólica y en el tema de energía solar, especialmente con grandes granjas. Lo que pasa es que tenemos que coordinar. Mientras yo la hidroeléctrica la puedo prender y generar energía en cualquier momento, en las otras dependo de que haya viento o de que haya energía solar. Entonces tengo que ver cómo voy compensando ese tema de la energía, pero estamos trabajando muy fuerte en eso. Entonces ya se están haciendo bancos de almacenamiento de energía, se está haciendo este tema de consumo responsable y de poder aprovechar distintas horas con la energía que hay y eso va a cambiar la matriz. Hablemos ahora de Internet de las Cosas. Los automóviles y vehículos eléctricos en el futuro también harán parte de Internet de las Cosas.
¿Qué opinan ustedes de ese tema? Porque se va a necesitar mayor conectividad y eso supone mayor uso de batería. Digamos que en el tema de Internet de las cosas lo que vamos es a lo que se denomina un MaaS, que es movilidad como servicio. Entonces a futuro lo que vamos a hacer es, no vamos a tener carros, vamos a contratar un vehículo, vamos a pedirlo por horas o por viaje, como se hace hoy muchas de las veces, pero esa cultura se va a volver mucho más arraigada. Ese vehículo va a tener información de ese conductor, de ese viaje que se hizo, de hacia dónde están siendo las principales rutas. Hoy si uno le pregunta a las empresas que manejan plataformas de uso de vehículos, ellos saben dónde son las zonas de la ciudad donde más se concentran los viajes y hacia dónde más se concentran. Todo eso nos va a servir para la información a la ciudad, decirle desarrollemos las vías por acá o cambiemos los semáforos, y eso, toda esa información valiosa. Bueno, hablemos ahora de ciudades inteligentes. Ese es el futuro de las grandes capitales del mundo. En China, por ejemplo, hay varios ejemplos de varias ciudades que ya están conectadas con cámaras y con sistemas de infraestructura tecnológica. ¿Usted cree que Colombia está muy lejos o está cerca de tener ciudades verdaderamente inteligentes? Colombia ha venido trabajando en el tema y Bogotá ha venido trabajando en el tema. En Bogotá están haciendo un cambio de la semaforización, y ese cambio de la semaforización va hacia allá. O sea, el semáforo es capaz de identificar si no vienen carros y deja el otro semáforo en rojo y cambia a verde. Entonces eso se está haciendo. Ese fue un programa que creo que se demoró un par de años en arrancar, pero hoy los semáforos que está usando Bogotá van hacia allá. Entonces creo que sí estamos haciendo cosas y esperamos verlas funcionando en otras ciudades también muy rápido. Hablemos de las nuevas generaciones donde hay mucho uso de videojuegos, simuladores, pero uno ve que las nuevas generaciones no están tan interesados en manejar vehículos. ¿Cuál es ese fenómeno? Sí, digamos que vemos un cambio en los jóvenes. Muchos jóvenes no quieren ni siquiera aprender a manejar. Saben que hay un servicio que se los prestan y se van a aprender de ese servicio y van a trabajarlo. El tema de los vehículos autónomos es un tema que se está estudiando muy fuertemente en otras ciudades y que algún día lo veremos aquí también. Pero eso es lo que van a utilizar los jóvenes. Simplemente por su teléfono piden su carro, les llega su carro sin conductor y se van donde quieren y pueden estar trabajando, haciendo otras cosas. Entonces sí estamos cambiando. Hablemos del ministro de Transporte actual, del gobierno nuevo, Guillermo Reyes. Tiene muchos frentes de batalla. ¿Cómo ven ustedes al ministro y qué recomendaciones le harían? El ministro, digamos que trabaja mucho con la política del nuevo gobierno del presidente. Están muy interesados en promover la movilidad eléctrica y que la movilidad eléctrica se desarrolle. Han venido trabajando con los taxistas en ver cómo pueden moverlos hacia un tema de cambio de vehículos por vehículos eléctricos, que eso mejoraría mucho el tema de las ciudades. Tienen un problema con las motos que tienen que empezar a resolver, pero también hay soluciones en temas de movilidad para las motos y la electrificación de ese tipo de vehículos. Entonces, digamos que el ministro sí toma la política del gobierno de todas las nuevas energías, que es muy interesante, y Colombia es líder en el tema, y lo están viendo cómo lo aplican a los sistemas de transporte con lo que están viendo. No solo con taxis, no solo con motos, sino también con buses en las ciudades pequeñas. Y específicamente en el sector de ustedes, ¿cuál sería la prioridad para que el Ministerio de Transporte de alguna manera les pare bolas y atienda las necesidades de su mercado? Que hayan incentivos para que se incrementen los puntos de carga de los vehículos eléctricos. Hoy posiblemente yo me puedo mover muy fácilmente en mi vehículo eléctrico si estoy dentro de la ciudad y puedo cargar otra vez en mi casa. Pero para mí ir de aquí a Villa de Leyva, o de aquí a Girardot, o de aquí a Bucaramanga es más difícil porque no existe una red de carga que me permita hacer eso. Eso depende también de los privados, pero el gobierno debería impulsar a que eso se haga. Andrés, muchas gracias, y también a toda la gente de VG Mobility por atender el llamado de Al Paredón con los mejores empresarios del país. Viene el momento de la segunda pausa y cuando regresemos, más empresarios aquí en Al Paredón con Jorge Hernán Peláez, con Carolina Montoya, con María Juliana Duque, donde estamos siempre prestos a atender ese llamado de los mejores empresarios. Ya venimos. Bueno, y vamos a hablar ahora de algo que está pasando en Colombia después de las elecciones, y es que hay mucha gente interesada en comprar bienes raíces afuera del país. Nos atiende Emil Montas, experto en la industria inmobiliaria, en inversiones. Señor Montas, gracias por atendernos. ¿Cuáles son los beneficios de invertir en el exterior en finca raíz? Invertir en el extranjero siempre va a dar muchos beneficios. Primero, si eres colombiano, tienes que tomar en cuenta que el extranjero te puede dar ventajas impositivas. Hay muchos países que tienen muchos incentivos
impositivos donde no pagas impuestos de manera legal. Sobre todo puedes invertir en moneda muy fuerte como el dólar. Y lo más importante es que tienes también facilidades para poder deducir de impuestos. Este es una de las grandes ventajas de invertir en el extranjero, cuando tú en el extranjero puedes ver ventajas competitivas. Y la República Dominicana genera muchas ventajas competitivas. Primero, se puede invertir en una moneda fuerte. El país está totalmente dolarizado. Puedes comprar y arrendar en dólares. Segundo, es una economía muy estable, o sea que no hay vulnerabilidad y las inestabilidades son enemigas de las inversiones. Tercero, puedes comprar una propiedad y puedes optar por una hipoteca o un crédito hipotecario sin ni siquiera ser dominicano. Cuarto, vas a tener un mundo entero disponible para poder rentarte esa propiedad si lo que quieres es poner en Airbnb, porque el país depende mucho del turismo. Y lo más importante es que estás muy cerca de tu país. República Dominicana está a unas 2 horas de Colombia, y eso constituye una cercanía a la hora de invertir. Invertir fuera siempre es bueno, pero si es fuera, pero cerca de tu país, es aún mejor. Para invertir en finca raíz hay que tener en cuenta ciertas variables. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que usted considera de tener en cuenta un inversionista a la hora de tomar una decisión de estas? Los aspectos más importantes a la hora de invertir fuera de Colombia son los siguientes. Primero, invertir en una economía estable. Y eso tú lo puedes evidenciar cómo se ha comportado la economía en el país que quiere invertir en los últimos años. Segundo, que tenga crecimiento, o sea, que no solamente ha sido estable, sino que también pueda seguir creciendo. Tercero, que tenga seguridad jurídica, que puedas invertir y todas tus inversiones están garantizadas porque hay un aparato jurídico, un aparato legal muy fuerte, y eso te pueda garantizar que estás invirtiendo y que no te van a quedar situaciones con los títulos y demás. Algo muy importante es también poder tener acceso a crédito. Cuando tú inviertes en un país que tiene acceso a crédito, puedes apalancarte con la banca, y eso significa que puedes tener una inversión mucho más grande con menos capital. Y lo más importante, que te rentabilice en una moneda fuerte, o sea que tú puedas ganar dinero en una moneda fuerte y que ese dinero lo puedas dejar en la banca local, o sea que puedas tener ingresos en dólares y puedas abrir una cuenta en dólares. En finca raíz hay muchos tipos de inversionistas, hay unos a corto plazo, otros a largo plazo. Cuéntenos, ¿cómo se diferencian los distintos tipos de inversionistas en esta industria? Para poder invertir tienes que determinar si su inversión es a corto, mediano o largo plazo. Invertir en el extranjero no es la excepción. Si es a corto plazo, tienes que tener en cuenta de que tu ingreso tiene que ser de manera inmediata. Para eso, un beneficio es comprar propiedades terminadas, o sea, buscar propiedades terminadas para que tu ingreso sea inmediato. Si es a mediano plazo, puedes comprar en construcción, pero que la entrega no sea a más de 12 meses, 18 meses como mucho. Y largo plazo es pensar ya en la sostenibilidad en el tiempo. Normalmente cuando se invierte a largo plazo es comprar propiedades que te puedan revalorizar en el tiempo, como tierras quizás no tan desarrolladas, pero que cuando se desarrolle la zona pueda tener un impacto a nivel de plusvalía muy grande. No importa si es corto, mediano o largo plazo la inversión, lo importante es qué tipo de inversionista tú eres, porque si eres un inversionista arriesgado, probablemente una inversión a largo plazo no te convenga. Yo te pregunto a ti, ¿sabes tú qué tipo de inversionista eres? Pues muchas gracias a Emil Montas, experto en inversiones inmobiliarias, porque por esta fecha muchos colombianos están empezando a pensar o al menos averiguar invertir en propiedades finca raíz en el exterior. Y antes de irnos a la pausa, traemos a un escritor internacional que estuvo en Colombia recientemente. Paul Polman lanzó su libro en un evento en la Universidad de La Sabana con apoyo de Alquería. Veamos de qué se trata este libro que tiene que ver con temas empresariales del escritor Paul Polman. Colombia para lanzar el libro Neto Positivo, que va a ayudar a todos los empresarios a posicionar sus empresas mejor por el futuro que nosotros todos queremos. Un futuro más inclusivo, más durable, y un futuro que va a ser mejor para todos que son en el mundo y también las generaciones en el futuro. Mucha suerte y espero que mucho éxito con la implementación de todas las ideas. Gracias. Bueno, mucha gente de La Sabana estuvo allí
con el escritor, muchos de los ejecutivos de Alquería que lo apoyaron, y vamos a estar siguiendo todos los escritores y gente que también está dedicada al tema académico, sobre todo cuando hay temas empresariales, que es lo que nos interesa aquí en nuestro programa. Última pausa, ya venimos con más empresarios, con más temas aquí en Al Paredón, con los mejores empresarios del país. Y regresamos de una vez con nuestra alianza con la firma Holland & Knight. Hoy nos atiende el abogado Ernesto Guzmán. Abogado Guzmán, bienvenido al Paredón. El día de hoy voy a hablar sobre un tema bastante importante que tiene que ver con los derechos humanos en el sector minero energético. En un primer lugar, quiero decir que en los últimos 10 años se ha logrado un consenso global por parte de todas las empresas y agremiaciones del sector en cuanto a la implementación de políticas de buen gobierno, por supuesto en relación con los derechos humanos, en temas claves como en la implementación de procesos de debida diligencia, acceso a la información y relacionamiento con las entidades territoriales, entre otros. En un segundo lugar, quiero destacar que este tema es bastante importante y cobra mayor relevancia en el marco del conflicto armado colombiano, en los precarios mecanismos para acceso a la información y sobre todo en los mecanismos de participación ciudadana. En un tercer lugar, con el fin de lograr un equilibrio entre los intereses de los proyectos económicos del sector y la protección por los derechos humanos, tanto el Ministerio de Minas y Energía como la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales junto con la Asociación Colombiana de Minería establecieron una política de derechos humanos en el sector minero energético, esto a través de la resolución 4796 del 2018, esto por supuesto en el marco y en el escenario de la Agenda Sostenible para el 2030 y el Acuerdo de Escazú recientemente aprobado por parte del Congreso de la República la semana pasada. Entonces, por supuesto, Jorge Hernán, para finalizar y en conclusión, es importante que todas las empresas, agremiaciones del sector asuman estos retos y implementen dentro de su gobierno y de las buenas prácticas corporativas todas estas políticas de buen gobierno para que todos sus proyectos sean más transparentes, eficientes y viables, por supuesto desde el punto de vista económico, técnico, ambiental, social y legal. Gracias, abogado Guzmán, gracias a toda la gente de comunicaciones de la firma Holland & Knight. Y antes de irnos, la última invitación tiene que ver con la industria del entretenimiento, la industria musical. Nos atiende Santiago Cañón. Él es violonchelista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y nos trae una invitación. Hola, soy Santiago Cañón Valencia y los quiero invitar a mi concierto con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el director Naiden Todorov. Estaremos tocando el concierto número 2 para cello de Camille Saint-Saëns. El concierto para cello número 2 en re menor opus 119 fue escrito en 1902 y tuvo su premiera en 1905. Es un concierto que realmente es poco conocido, tiene una estructura un poquito inusual ya que solo tiene 2 movimientos, pero entre estos 2 movimientos hay un balance muy chévere entre lo que es el virtuosismo y también una parte lírica que es bastante operática. Este concierto lo podrán escuchar este 21 de octubre a las 12:30 p.m. en la apertura del festival Toquemus en la tarima del parque principal de Tocancipá. Hoy en Tocancipá a mediodía, exactamente a las 12:30, en el festival Toquemus de Tocancipá, es entrada libre, y mañana en Bogotá, en el auditorio Fabio Lozano, 4 de la tarde, y entiendo que hay otra presentación en noviembre 11. Así que muy bien por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que recorre no solo a Bogotá, sino otros municipios de Cundinamarca en 55 años de historia, con obras de música clásica, obras también colombianas, y gracias a Santiago Cañón y todo el equipo de la Orquesta Filarmónica por atendernos. La industria del entretenimiento es igual de importante, ahí también hay negocios, no solo para los músicos, alrededor de la música, el arte, el cine, la literatura, siempre en esa industria de entretenimiento hay otros negocios paralelos que estaremos registrando aquí, al Paredón. Si usted tiene historias de responsabilidad social, nos puede escribir, ahí está el enlace para la cuenta de María Juliana Duque, o de sostenibilidad, le puede escribir a nuestra periodista Carolina Montoya, o de cualquier tema empresarial, me escriben a mí, @JHPeláez. Muy fácil de recordar mi cuenta en Twitter, en Instagram, y también me encuentran en LinkedIn como Jorge Hernán Peláez. La próxima semana, más historias empresariales aquí, al Paredón, con los mejores empresarios del país. Feliz tarde para todos.